Agradecemos la visita de la doctora Luz Pacheco, vicepresidenta del Tribunal Constitucional, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa. Gracias. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias, señor Denis. Para mí es muy grato poderme dirigir a usted y también a toda la audiencia que tiene de radio y televisión. Gracias por la invitación. Llegamos Hankangi, que hay PBO, Radioman, PBO, Televisión Man. Como le había dicho antes, la verdad me llena de orgullo, de alegría escucharle hablar en quechua, porque eso une a nuestro país. Llevamos muchos años en que es muy marcada la diferencia entre las distintas regiones, costa, sierra y selva. Y hay que encontrar medios para comunicarnos. Le felicito y ojalá que pueda hablar siempre en ese idioma tan bonito. Le dije bienvenida, ¿no?, a esta radio y a este canal, ¿no?, en quechua. No hay que olvidar que más de 8 millones de peruanos son quechohablantes. Y en total son como 15 millones que hablan quechua y español. Pero quechohablantes solo son muchos millones. Y también tienen derecho a la información. Tienen derecho a saber qué es lo que está pasando en su país. Y hay que explicarles con la debida claridad lo que ocurre. Y perdón, si me permite, también todas las personas que viven en la selva, que hay un montón de idiomas también ahí. Claro que sí. Yo pienso que el Estado tiene que hacer un esfuerzo muy grande para incorporarlos a la cultura, a todas esas personas, para que haya esa unidad que queremos. Correcto, correcto. Estamos en un momento constituyente para que alguien venga y diga en las calles Asamblea Constituyente. Bueno, sabemos que no. Recientemente el tribunal ha emitido una sentencia en que recuerda que cualquier modificación de la Constitución pasa por el Congreso, porque así lo ha decidido justamente el Poder Constituyente. Entonces, ¿qué le diría usted a estos vándalos, subversivos en algunos casos, para otros protestantes, manifestantes, que dicen Asamblea Constituyente? Si no, no hay diálogo. Lo que queda claro es que uno puede expresar su deseo de que haya una asamblea constituyente, pero no puede imponer ese deseo a los demás. Y cuando ya se trata de una acción violenta para imponer, creo que ya eso tiene otro nombre, ¿no? Que los que hemos vivido en los años 80 lo conocemos. Muy bien, me gusta esa claridad. Esta es hora de hablar con claridad. Taitaikuna, mamaikuna, waijaikuna, panaikuna. Manan kunan punchauja asamblea constituyenteja kan mancho llaqtanchispi. Manan atikun mancho. Manan atikun mancho. Amaña rimaycho asamblea constituyenteja. Manan llaqtanchisqa constitución allin constitución ayuqmi. Manan chaytaqa ya rimamuychu. Asamblea constituyenteja manan Perú llaqtanchisman kunan kan mancho. Ñan constitucionanchisqa kanña. Muy bien, doctora Pacheco, disculpe la forma tan emotiva que tengo que dirigirme. Acabo de decirles a los compatriotas que no sigamos hablando de Asamblea Constituyente. Nos distrae. No es conveniente. Tenemos una Constitución. Lo que hace falta es respetar y hacer cumplir la Constitución. Y sobre todo lo que usted mencionaba hace un momento en otra entrevista, que tenemos que trabajar por la salud, lo que dice la presidenta constitucional del Perú, la salud, la educación, las vías de comunicación, ¿no? Eso es lo que es la prioridad. Desarrollo, sí, claro. Educación. Sin embargo, doctora, tenemos una preocupación. Por un lado, tratamos de cerrar la puerta, ¿no? Traigan todos los seguros, todos los candados, ¿ya? Fierro. Mejor con palo, con todo. Y por el otro lado abrimos una puerta. Quiero referirme a esa demanda de Movadep, ¿no?, que el Tribunal Constitucional recientemente, ¿no?, ha declarado fundada. ¿Para qué casos? Para que los señores, señoras y señoritas que fueron, ¿no es verdad?, absuelto cumpliendo sus condenas por terrorismo, que son 514 los que salieron con el gobierno del señor Paniagua, 2.300 en el gobierno de Toledo, sean candidatos, ¿no?, a gobernadores, alcaldes, a presidente de la República, congresistas y todo lo demás, a que puedan fundar partidos políticos y a que puedan trabajar también en el Estado. Entiendo, sí. ¿Qué hacemos con eso? Mire, entiendo que ha sido una sentencia que ha causado mucha confusión,
en gran parte de la población. De hecho, le confieso, soy la ponente, me costó algunas noches de insomnio tomar la decisión. Yo soy la ponente de esa sentencia. Qué interesante, entonces podemos conversar bonito. Sí. ¿Ah? Sí, como le digo, me costó mucho porque he experimentado el terror de la época de Sendero Luminoso, del MRTA, la angustia que vivíamos, similar a la de estos días pasados, en que no sabíamos por dónde, quién iba a morir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaba de por medio? La Constitución. Nosotros somos guardianes de la Constitución, ¿verdad? Y máximo intérprete de la Constitución. Exacto. Entonces, la Constitución lo que nos dice es que a lo que se ordenan las condenas y todo el proceso carcelario es a la rehabilitación y a la resocialización de las personas. Entonces, lo que no puede haber es decirle a una persona... Discriminación, a este sí, a este no. Exacto. Tú nunca te vas a poder rehabilitar, hagas lo que hagas. Lo que yo considero, y lo he puesto también al debate público en un artículo que escribí, que publicó el diario El Comercio, es que lo que hay que ahorita analizar es, ¿está bien dada la rehabilitación? Yo tengo mis dudas. No, perdón. Es que ahí es donde tenemos que atacar, doctora. Un momentito. Primero que hablemos de esta... demanda que el Tribunal Constitucional declaró fundada, la demanda de Movadef. No, claro, otras las ha declarado infundadas. Yo tengo ahí una relación porque soy abogado constitucionalista. Estoy siguiendo de cerca todos estos pasos. Pero detengámonos un momentito. Claro que es muy bonito llegar a una sentencia, todos los tribunos, los miembros del Tribunal Constitucional, amparados, ¿no?, estrictamente en el mandato de la Constitución, dicen no, ni hablar, esto hay que declarar fundada porque no puede haber discriminación, ¿no? Han sido rehabilitados, así que entendamos que para uno que robó una gallina, ¿no?, y para uno que causó terror, destrucción y muerte, en este caso es igual. Mi pregunta es, artículo 1 de la Constitución, ¿no?, el fin supremo, ¿no?, del Estado es la persona humana y su dignidad. ¿Dónde quedó el concepto del bien superior? Quedó en manos del Congreso en este momento, que es el que tiene que regular cómo tiene que ser la rehabilitación. Concuerdo totalmente con usted en que no puede ser igual la exigencia de rehabilitación de una persona que roba sin violencia, de uno que mata y hace todos los actos que estamos viendo en este momento, ¿no? Entonces, es el Congreso el que tiene que poner las pautas. Inclusive yo pienso que dada la situación carcelaria que hay en nuestro país, yo no puedo considerar que los años de cárcel ha rehabilitado a la persona. Si menos, pues, usted sabe contar. ¿Usted cree que estos señores que están en las calles quemando comisarías, no es verdad, ¿no?, causando terror, horror y muerte, son rehabilitados? Por eso le digo, a ver, aquí hay otra cosa que es importante. La sola apología del terrorismo es ya un delito. Correcto. La sola apología. Entonces, todas estas personas que ahora, por ejemplo, están pidiendo el cierre del Congreso de una manera violenta, conociendo que eso está contra la Constitución, habría que preguntarse, ¿no? ¿No están ya cometiendo un delito y ser materia de una investigación? Y por tanto, ese miedo que tenemos los peruanos de que nos vuelvan a gobernar los terroristas, yo creo que no tiene que darse. Doctora, tenemos que recordar con dolor todo lo que nos ha pasado. En esos 20 años de acción terrorista que sufrió nuestro país y que causó la muerte de más de 80.000 peruanos, ¿no?, y una destrucción y daños por más de 30.000 millones de dólares, lo hemos vivido. Yo dirigí un medio de comunicación todo ese tiempo. He vivido asalto de mata, amenazado de este lado y del otro. Hemos vivido esto, ya esta película ya la conocemos. Y puede haber duda, ¿no?, de que ese incendio, ¿no?, a este edificio en el centro de Lima, ¿no?, y en la noche no le recordó a los actos de terrorismo. Totalmente, o también los ataques a las comisarías. Las cosas con claridad. A las comisarías en el interior del país, al Ministerio Público, a los locales del Poder Judicial. O sea, es borrar antecedentes, ¿no?, muchas veces. Entonces, como dice, hemos visto esta película y hay que llamar las cosas por su nombre y actuar con fortaleza, aunque sea impopular. Yo creo que eso es muy importante. Es que este no es momento de buscar popularidades. Es momento de decir las cosas con claridad. Entonces usted dice que el problema está en la mano del Congreso. Y este Congreso, no, disculpen la sonrisa, ¿puede cambiar algo de lo que estamos hablando? Mire, ¿tiene tiempo para hacerlo? Porque estamos en grave peligro, doctora Pacheco. La democracia corre peligro si vamos a abrir las puertas para que estos terroristas sean candidatos
a congresistas, a alcaldes, y hasta por ahí podría surgir un candidato a la presidencia de la República, ¿no? Perú gobernado por un exterrorista. A ver, vamos por partes. Para que una persona pueda postular, tiene que estar inscrito en un partido. Sí, claro. Ese partido, para que pueda estar de acuerdo con las ideas de esas personas, tiene que ser un partido violentista. Sí. En otras palabras, marxista, leninista, maoísta. Perú Libre como un gran ejemplo. Bueno, hay recursos, tendrá que verse eso, si es que se ha admitido esa organización política, si está de acuerdo con la Constitución o no. ¿No? Involucra también el Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y todo eso. Y también al Ministerio Público, y también, ¿sabe quién? A la Defensoría del Pueblo, que tienen el deber, de acuerdo a la ley de partidos políticos, de velar para que no haya ninguna organización que vaya contra los valores constitucionales. Eso es lo que yo pienso que hay que analizar. El partido que quiera postular a estas personas tiene que pasar el filtro del Jurado Nacional de Elecciones. Correcto. Yo estoy de acuerdo totalmente con usted cuando habla de partidos políticos. Los primeros y grandes responsables de que estemos viviendo esta desgracia de representación política, y digo desgracia porque, por ejemplo, ¿quién está en el Congreso? Sinceramente, con honrosas excepciones, son impresentables del Congreso. Perdóneme la frase, yo hablo las cosas claras, porque soy dueño de mi opinión, de mi información, y no tengo que pedirle permiso a nadie, ¿no? Muchos de los que están en el Congreso no saben siquiera, ¿no?, por qué están ahí. Es impresionante. Entonces los partidos políticos son los responsables porque no hacen ningún filtro, no hacen ningún tamiz. Y por si fuera poco, cobran, ¿no?, para que alguien sea candidato. O sea, un partido político, ¿no?, una empresa, un negocio. Eso tiene que cambiar. Sí. Ahora, yo quiero hacer una salvedad. Pienso que el Congreso tiene mucha gente muy buena, muy valiosa, que ha logrado, dentro de todo, muchas cosas para que no nos hundamos en el caos. Hay que, y lo dije también en una oportunidad por escrito, el Congreso tiene el deber de identificar quiénes de sus miembros están en corrupción, quiénes contra el Estado de Derecho, y actuar en consecuencia. O sea, entonces, ahí está el gran problema, no actúa en consecuencia. Usted sabe lo que ha pasado con el violador, ¿no?, o acusado de violador, ¿no? Lo han querido, pues, ¿no?, avalar hasta el final, ¿no? Como dicen los argentinos, los han bancado hasta el final. Es que hay una mayoría, pero un grupo grande de congresistas que no están a favor de lo que tiene que ser la justicia y la verdad. De hecho, la opinión pública, gracias a Dios, actuó en los medios de comunicación y se dio, a mi modo de ver, una rectificación adecuada a la gravedad, aunque no hubiera habido violación, a la gravedad de utilizar el recinto del Congreso para lo que se usó. Sí. Ahora, hablemos. El Congreso tiene que responder urgentemente, doctora, al clamor sí, bueno, al clamor de una población responsable de los medios de comunicación como el nuestro, que quiere la paz, quiere el orden, sí, quiere el desarrollo para el país. El Congreso tiene que responder urgentemente, y antes del adelanto de elecciones tiene que hacerse las reformas constitucionales urgentes. Según usted, ¿cuáles son estas? 3. Así, si no reforman 3, lo que viene es peor que esto. Mire, yo por ahí preferiría no opinar porque son temas muy coyunturales, pero sí entiendo que... ¿Cuáles serían esas reformas, según usted? Es un tema muy político, ¿no?, y que puede no tener un consenso. Yo entiendo, por ejemplo, que... Pero no tenga temor, el artículo 117 hay que modificar. Ajá. ¿No? Yo creo que no le va a comprometer en nada. Si usted dice hay que sacar esa causal, ¿no?, de o aumentar capacidad inmoral, bueno, o aumentar, ¿no?, mire, la corrupción. La incapacidad moral, es verdad, eso lo tenemos que ver probablemente en el tribunal, pero basta con ver qué cosa es moral, y la moral tiene que ver con las costumbres tienen que ver con relación, en estos casos, con el bien y el mal, sí, distinguir qué es lo bueno, qué es lo... Mucha gente no entiende esa separación, sobre todo los vanos no entienden qué cosa es moral, qué es ética, qué... Por eso, entonces si no entienden quiere decir que hay una incapacidad moral, ¿no? Sí, pero ¿qué ha pasado entonces con la interpretación? Nunca han podido, ¿no?, acusar al señor Castillo que desde que empezó su gestión era un cúmulo de inmoralidades.
Ahora, ese no haber podido es porque no hubo los votos suficientes o porque no se entendía la figura. Esa es una discusión que probablemente llegue hasta donde estamos nosotros y veremos si es que hay que precisar más, pero que sepa que es una causal que está en otras constituciones, incluso más laxas que esta, ¿no? Lo que sí parece importante es que haya la posibilidad no solo de acusar por lo que está ahí previsto, sino por actos de corrupción, ¿no? ¿Bicameralidad o unicameralidad? ¿Qué piensas? Bueno, como le digo, eso es la experiencia en el mundo es que la bicameralidad ayuda a que haya más, ¿cómo se llama? Más prudencia, debate, ¿no? Un debate más pausado, un poder ver las cosas con más calma, en fin. La Cámara reflexiva, ¿no? Exacto. Que puede corregir un error, ¿no? De la Cámara política o la Cámara de Diputados. Muy bien, doctora. Gracias gracias por tu presencia aquí en nuestro programa. Ha sido un gusto de verdad estar con usted y le deseo el mayor de que nuestro país supere ese momento tan difícil, que se respeten los derechos de todos los peruanos, porque hemos estado como prisioneros en nuestra casa, en nuestra ciudad. Y de verdad mi solidaridad con todas las víctimas de los civiles, pero de manera particular de los policías, porque yo no he visto a ningún civil, al menos no he visto, que haya tenido las heridas tan terribles que tienen nuestros policías, en la cara, en el cuerpo. ¿Ha visto esa herida en el brazo? En el brazo y en la cara, le han sacado un trozo eso es inhumano. No, pues inaceptable. Entonces, inaceptable. Eso no podemos pasar por baño María, por agua tibia, no, tenemos que ser contundentes y claros, y a la señora Dina Boluarte también le compete tomar acciones claras y precisas y que de una vez se decide, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Que no cargue más el estigma de Castillo. Tiene que liberarse. Yo le diría una cosa más. No hay que olvidar que estamos en estado de emergencia, que están suspendidos las garantías, ciertas garantías. Por tanto, la detención que está haciendo la policía, de acuerdo al estado en que estamos, es conforme a lo que está previsto. Bueno. Y no hay inviolabilidad del domicilio. Entonces, que la gente no se extrañe. Incluso ha sido muy, pienso yo, el gobierno ha permitido que haya las marchas cuando no están permitidas. En fin. Así es. Que se tenga muy en cuenta la integridad de quienes están permitiendo que vivamos en paz, que son nuestras policías. Están en suspenso los numerales 9, 10, 11, ¿no? Sí, y el literal F. Del 24, artículo 2 de la Constitución. Qué buena memoria, efectivamente. Muy bien, gracias.